En el tranquilo pueblo de Fairview, un veterano de guerra de 91 años con experiencia en batalla ve su vida pacífica destrozada cuando una despiadada banda de motociclistas aterroriza a su comunidad. Pero cuando su reino de miedo alcanza su puerta, descubren que este anciano indefenso es muchísimo más peligroso de lo que jamás imaginaron. Armado con sus instintos militares y las habilidades tecnológicas de su nieto, se enfrenta a un mortal sindicato del crimen, demostrando que el coraje y la justicia no tienen límite de edad. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Era una tarde tranquila en el pequeño pueblo de Fairview, un lugar donde el tiempo parecía moverse lentamente y todos conocían a sus vecinos por su nombre. El sol de finales del verano colgaba alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre las modestas casas alineadas en la calle Maple. Las risas de los niños en un parque distante se mezclaban con el ocasional ladrido de un perro, sumando al ambiente de tranquilidad. Pero para Malcolm Carter, la calma del día era solo un efímero momento de paz. Sentado en el desgastado porche de madera de su pequeña casa de un solo piso, Malcolm sostenía una humeante taza de café en sus grandes y callosas manos. A sus 91 años, la vida de Malcolm había sido un tapiz de victorias, pérdidas y lecciones aprendidas a la fuerza. Su piel de color marrón oscuro, con profundas arrugas, hablaba de décadas pasadas bajo soles abrasadores y lunas frías. Primero como un niño creciendo en el sur segregado y más tarde como un soldado luchando en batallas lejos de casa. A pesar de su edad, había en él una fuerza silenciosa, un sentido de determinación que irradiaba de sus penetrantes ojos grises. Su casa, una estructura modesta, que había estado allí casi tanto como el propio Malcolm, era más que solo un edificio. Era un testimonio del trabajo de su vida. Un lugar que había construido con sus propias manos al regresar de la guerra. El jardín al frente estaba amorosamente mantenido, con vibrantes flores que bordeaban el camino hacia el porche. Pero el orgullo de Malcolm en su hogar no detuvo a los visitantes no deseados de tratarlo como si fuera su patio de juegos. Desde el fondo de la calle vino el distante rugido de motores de motocicleta, bajo y amenazante. Los ojos de Malcolm se desplazaron hacia el horizonte, donde un grupo de motociclistas se acercaba. Los motores se hicieron más ruidosos, su ronco rugido rompiendo la tranquilidad de la tarde. Malcolm no se inmutó. Había escuchado ese sonido muchas veces en las últimas semanas, y cada vez traía las mismas caras no bienvenidas. Los motociclistas eran de una pandilla conocida como los buitres, notorios en Fairview por sus motores ruidosos, actitudes más ruidosas y crímenes aún más ruidosos. Su líder, Troy Triturador Lewis, era una figura imponente con una complexión musculosa y un rostro en su mitad cubierto de tatuajes irregulares. La pandilla había tomado por costumbre atormentar a Malcolm en particular. Quizás era porque era viejo y estaba solo. Tal vez era porque Malcolm, a diferencia de la mayoría de Fairview, se negaba a mirar para otro lado cuando llegaban a la ciudad. El rugido de sus motocicletas se volvió ensordecedor mientras la pandilla se detuvo en el césped cuidadosamente cuidado de Malcolm. Troy se bajó de su Harley negra mate con arrogancia, sus botas aplastando un grupo de margaritas mientras se dirigía hacia el porche. Detrás de él, 4 motociclistas más estacionaron sus motocicletas de manera improvisada en el jardín delantero de Malcolm, sus risas resonando mientras bromeaban y se empujaban. Bueno, Troy se burló, quitándose el casco para revelar su cabeza rapada y una sonrisa que era más lobo que hombre. Si no es el abuelo Carter, solo sentado ahí como si fuera dueño del lugar. Los otros motociclistas rieron al unísono, sus burlas rechinando contra la tranquilidad que Malcolm había estado disfrutando momentos antes. Uno de ellos, un hombre delgado con una cicatriz que le bajaba por la mejilla, pateó un gnomo de jardín mientras se dirigía al porche. Malcolm no respondió. Permaneció sentado, su expresión indescifrable mientras daba otro sorbo a su café. Su actitud tranquila solo parecía irritar aún más a Troy. ¿Qué te pasa, viejo? Se burló Troy, dando un paso más cerca. ¿El gato te comió la lengua? Cuando Malcolm aún no respondió, Troy se agachó y manoteó la taza de café de su mano. La taza de cerámica se rompió al golpear el piso del porche, esparciendo café por las tablas de madera.
La mirada de Malcolm se desplazó a la taza rota por un largo momento antes de regresar a Troy. Su voz, profunda y firme, finalmente rompió el silencio. Ya se han divertido lo suficiente. Ahora márchense. Troy se rió, su sonrisa ensanchándose. Oh, apenas estamos comenzando, anciano. ¿Qué harás al respecto? ¿Llamar a la policía? Adelante. Estaré fuera en una hora, como mucho. La expresión de Malcolm no vaciló. Su voz permaneció calma, casi desapasionada. No voy a llamar a la policía. La simple declaración hizo que Troy se detuviera. Los otros motociclistas, al percibir algo raro, dejaron de reír. Troy frunció el ceño, su valentía flaqueando un poco. ¿Sí? Entonces, ¿a quién vas a llamar? Con deliberada lentitud, Malcolm se levantó de su silla. Aunque sus articulaciones crujían con la edad, aún se mantenía erguido, más alto que Troy por unos cuantos centímetros, y con una presencia que parecía hacer el aire a su alrededor más pesado. Metiendo la mano en el bolsillo de su desgastada camisa de franela, Malcolm sacó un viejo teléfono plegable, lo abrió con un suave clic y presionó un solo botón. «Voy a hacer una llamada», dijo Malcolm, su voz firme e inquebrantable, «y cuando lo haga, todos desearán no haber puesto un pie en mi césped». La declaración quedó suspendida en el aire como un arma cargada. Por primera vez, la sonrisa de Troy se desvaneció por completo. Miró a los otros motociclistas que parecían igualmente inseguros. «Sí, claro», dijo Troy, forzando una risa para enmascarar su creciente inquietud. «¿A quién vas a llamar? ¿A los cazafantasmas?» La mirada penetrante de Malcolm no vaciló. Sostuvo el teléfono en su oído mientras comenzaba a sonar. El sonido era agudo y deliberado, cortando el tenso silencio. Los motociclistas intercambiaron miradas incómodas, su anterior confianza comenzando a desmoronarse. Troy dio un paso adelante, tratando de reafirmar el control. «Está bien, anciano, basta de teatro. Veamos a quién crees que estás llamando». Agarró el teléfono de la mano de Malcolm, mirando la pantalla. Su ceño se frunció al ver el nombre mostrado, David Carter. Antes de que Troy pudiera decir una palabra, una voz respondió al otro lado. Era calma, confiada y llevaba un distintivo tono de autoridad. «Abuelo», dijo la voz. «¿Qué pasa?» Los labios de Malcolm se curvaron en una leve sonrisa mientras respondía. «David, es hora, activa el protocolo». Los motociclistas miraron, atónitos. Troy, aún sosteniendo el teléfono, dudó mientras la voz en el otro extremo respondía. «Entendido, fase 1 iniciada». «¿Qué demonios es esto?», escupió Troy, devolviendo el teléfono en la mano de Malcolm. «¿Crees que llamar a tu nieto nos va a asustar?» Malcolm se encontró con la mirada de Troy con una calma inquebrantable. «No asustarte», dijo en voz baja. «Detenerte». Por un instante nadie se movió. Luego, con un gruñido de frustración, Troy se volvió hacia su motocicleta. «Vámonos de aquí», gruñó. «Este viejo no vale nuestro tiempo». Pero mientras los motociclistas se alejaban a toda velocidad, la mirada firme de Malcolm los siguió. Cerró el teléfono, su expresión calmada dando paso a algo más frío, más resuelto. «No tienen idea con quién se están metiendo», murmuró para sí mismo, el leve zumbido de los motores desvaneciéndose en la distancia. Y con eso, Malcolm regresó a su silla, sentándose una vez más en su porche. El sol bajó más en el cielo, proyectando largas sombras sobre el pequeño pueblo de Fairview. Pero la tranquila paz de la tarde había sido rota, y Malcolm sabía que no regresaría hasta que la tormenta hubiera pasado. La noche había caído sobre Fairview, cubriendo el pueblo en un silencio inquieto. El distante rugido de los motores de los motociclistas hacía mucho que se había desvanecido, pero para Malcolm Carter, la tormenta apenas comenzaba. El aire afuera era más fresco ahora, trayendo consigo el suave crujir de las hojas en la brisa suave. Pero dentro de su hogar el ambiente estaba cargado con una urgente calma. Malcolm se sentó en su mesa de cocina, una vieja cosa de madera con arañazos y abolladuras que llevaban la historia de su larga vida. El teléfono plegable yacía abierto frente a él, y en la otra línea estaba su nieto, David Carter, hablando desde su diminuto apartamento en Chicago. David era todo lo que Malcolm había esperado que fuera la generación más joven. Inteligente, ingenioso y ferozmente leal a la familia. Aunque Malcolm rara vez pedía ayuda, David siempre había estado a solo una llamada de distancia. «He estado monitoreando su actividad», dijo David, su voz calma pero teñida de curiosidad. «Los buitres no son solo una pandilla de motociclistas al azar. Tienen conexiones grandes. Por lo que he descubierto, su líder, Troy, trabaja para alguien más alto, alguien con recursos».
Malcolm se recostó en su silla, el crujir de la madera mezclándose con su reflexivo murmullo. ¿Quién? El nombre es Victor Kane, respondió David. Es un operador de alto nivel, manejando todo tipo de operaciones ilegales, tráfico de drogas, tratos de armas, lo que imagines. Los buitres son uno de sus grupos más pequeños, pero están conectados a una red mucho más grande. Los ojos de Malcolm se entrecerraron mientras procesaba esta información. Había sospechado que los motociclistas eran más que simples alborotadores locales, pero esto lo confirmó. ¿Qué más sabes sobre él? David dudó por un momento antes de continuar. Victor Kane es intocable. Tiene sus manos en todo y suficiente dinero sucio para comprar silencio donde lo necesite. Las fuerzas del orden las tiene en su bolsillo en la mitad de los condados por aquí. Ir tras él no solo es peligroso, es casi imposible. Casi, dijo Malcolm en voz baja, su voz firme. David suspiró. Abuelo, sé que no eres de los que retroceden, pero esto no es un conflicto de pueblo pequeño. Este tipo juega sucio, y por lo que he visto, no dudará en venir tras de ti. La mirada de Malcolm se dirigió a la ventana del salón, donde las sombras de los árboles bailaban bajo la tenue luz del porche. Entonces estaré preparado, dijo simplemente. La voz de David se suavizó. Tienes un plan, ¿verdad? Siempre tengo un plan, respondió Malcolm, una leve sonrisa asomándose en las comisuras de su boca. Pero voy a necesitar tu ayuda. Lo que necesites, abuelo. Solo dime qué hacer. A la mañana siguiente, Malcolm comenzó a preparar su casa. Sus años en el ejército le habían enseñado una cosa por encima de todo. La preparación era la diferencia entre la supervivencia y la derrota. Sus movimientos eran deliberados, cada acción un paso en una estrategia mayor. Reforzó las cerraduras de las puertas, aseguró las ventanas y colocó cámaras ocultas alrededor de la propiedad. Pero Malcolm sabía que no podía depender solo de las defensas físicas. Ahí es donde entraba David. Desde su apartamento, David trabajaba incansablemente en su computadora, sus dedos volando sobre el teclado. Su pequeño espacio de trabajo estaba lleno de monitores, cables y tazas de café, el caos organizado de alguien que prospera en el campo de batalla digital. He comenzado a rastrear su actividad financiera, dijo David por teléfono. Estos tipos no son cuidadosos. Tienen cuentas bancarias vinculadas a negocios falsos, pero las transacciones son demasiado frecuentes para mantenerse bajo el radar. Estoy marcando sus cuentas ahora. Dale unas horas y notarán que su dinero no se está moviendo. Bien, dijo Malcolm, eso los sacudirá. David hizo una pausa, luego agregó. También he encontrado algo interesante. Los buitres han estado canalizando dinero a una propiedad no muy lejos de aquí. Parece que es su base de operaciones. El agarre de Malcolm en el teléfono se apretó ligeramente. ¿Dónde? Te enviaré la dirección, dijo David, pero ten cuidado. Si descubren que vas tras ellos, no dudarán en tomar represalias. Los labios de Malcolm se apretaron en una línea fina. Que lo intenten. Más tarde esa tarde los motociclistas se reunieron nuevamente en su improvisada casa club, un almacén en mal estado a las afueras de Fairview. Troy, triturador Lewis, se sentó en una maltrecha mesa en el centro de la habitación, sus brazos tatuados cruzados mientras escuchaba las quejas de su grupo. Algo está mal, jefe, dijo uno de ellos, golpeando un teléfono sobre la mesa. Mi tarjeta no funciona. El banco dice que mi cuenta está congelada. Lo mismo aquí, agregó otro. Intenté llenar mi moto antes y la tarjeta fue rechazada. Los ojos de Troy se estrecharon, su mandíbula apretándose. ¿Creen que esto es alguna clase de coincidencia? No hay manera, dijo el primer motociclista. Alguien está jugando con nosotros. Troy se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre la mesa. Ese viejo, gruñó. Esto tiene su huella por todas partes. ¿Pero cómo?, preguntó uno de los motociclistas. Es solo un veterano retirado. ¿Cómo demonios habría realizado esto? Troy no contestó inmediatamente. En su lugar, comenzó a caminar por la habitación, sus botas golpeando pesadamente contra el suelo de concreto. No importa cómo, lo que importa es que le enviemos un mensaje. Esa noche, los motociclistas regresaron al pueblo, el ruido de sus motores desgarrando el silencio como un campanazo de advertencia. Pero esta vez, Malcolm estaba listo. Cuando las bicicletas se estacionaron en su camino de entrada, las cámaras ocultas alrededor de la propiedad grabaron silenciosamente cada uno de sus movimientos. Malcolm observó desde un rincón oscuro de su sala, su escopeta descansando sobre el brazo de su silla.
Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el teléfono en su mano, una señal para David. «Ya están aquí», dijo Malcolm. «Los veo», respondió David, su voz firme. Desde su computadora tenía una transmisión en vivo de los motociclistas, sus caras iluminadas por el duro resplandor de las luces frontales. «Los estoy rastreando ahora. Solo mantente firme». Los motociclistas se acercaron a la casa con cautela, su anterior valentía apagada por el extraño silencio de la noche. Troy señaló a 2 de sus hombres para que flanquearan la propiedad mientras él y otro avanzaban hacia el porche. Malcolm esperó, su respiración lenta y medida. La tensión en el aire era espesa, pero ya había estado aquí antes en lugares más oscuros, bajo circunstancias mucho peores. No estaba dispuesto a dejar que el miedo dictara sus acciones. Cuando Troy subió al porche, Malcolm habló, su voz cortando el silencio. «Te advertí». Troy se congeló, su mano flotando cerca de la palanca a su lado. «Sal, anciano, arreglemos esto». Malcolm no se movió. Desde la seguridad de las sombras, observó cómo uno de los motociclistas activaba una alarma oculta. Una aguda sirena cobró vida, asustando al grupo. Las luces alrededor de la propiedad parpadearon, inundando el jardín con un brillo casi cegador. «¿Qué demonios es esto?», gritó uno de los motociclistas, protegiéndose los ojos. Malcolm avanzó, la escopeta reposando con confianza en sus manos. Su voz era calmada, pero no había confusión sobre la autoridad en su tono. «Esta es su última oportunidad para irse». Los ojos de Troy se entrecerraron, pero la incertidumbre en su expresión lo traicionó. «¿Crees que puedes asustarnos con algunas luces elegantes? No nos vamos hasta que». Antes de que pudiera terminar, otra alarma se activó. Esta vez acompañada por una serie de ruidos fuertes y desconcertantes diseñados para confundir y desarmar. Los motociclistas tropezaron, su confianza desmoronándose. «Vámonos», gritó uno de ellos, retirándose hacia las bicicletas. Troy dudó, desgarrado entre su orgullo y el creciente sentido de peligro. Finalmente, maldijo por lo bajo y señaló a los otros para que retrocedieran. Malcolm observó cómo se retiraban, su expresión indescifrable. La batalla no había terminado, lo sabía, pero esa noche él había enviado un mensaje propio. A la mañana siguiente el sol se elevó sobre Fairview, pero la nueva tensión del pueblo persistía como una niebla no visible. Malcolm se sentó en su mesa de cocina, hojeando un gastado cuaderno lleno de cuidadosas notas manuscritas de años pasados. Cada página contenía recuerdos de misiones, nombres de aliados y la clase de sabiduría táctica que solo se puede adquirir mediante experiencia. Los eventos de la noche anterior se reproducían en su mente, pero su determinación seguía inquebrantable. Sabía que los buitres regresarían más fuertes, más enfadados y más peligrosos. Más allá de las fronteras estatales, en un apartamento poco iluminado en Chicago, David Carter estaba completamente inmerso en la guerra digital. El resplandor de múltiples monitores iluminaba su rostro mientras líneas de código corrían por las pantallas. Estaba rastreando cada transacción, cada empresa de papel oculta y cada alias vinculado a Victor Kane, el enigmático cerebro detrás de los buitres. Su frustración iba en aumento. «Abuelo», dijo David en su auricular, su voz teñida de urgencia, «la red de Kane es más grande de lo que pensaba. Estamos hablando de millones de dólares moviéndose a través de corporaciones de fachada cada mes. Tráfico de drogas, negocios de armas, tráfico de personas, está todo aquí. Pero hay algo que no encaja». «¿Qué es?», preguntó Malcolm. David se inclinó más cerca de su monitor, entrecerrando los ojos ante un particularmente enredado conjunto de transacciones. «Está manejando todo a través de un centro central, una cuenta privada vinculada a un banco offshore. Está fuertemente encriptada, pero si podemos descifrarla, podríamos paralizar toda su operación». «Ese es el tipo de influencia que necesitamos», dijo Malcolm. «¿Puedes hacerlo?». David dudó. «Estoy trabajando en ello, pero Kane no es estúpido. Tiene capas de protección. Esto no va a ser fácil». La voz de Malcolm era firme. «Haz lo que necesites. Solo ten cuidado». En una elegante oficina alta sobre la ciudad, Victor Kane revisaba los reportes que acababan de llegar a su escritorio. La habitación era moderna y fría, llena de vidrio y acero, muy parecido al propio hombre. Kane era una figura alta e imponente con rasgos afilados y un aire de amenaza calculada. Se enorgullecía de estar 2 pasos adelante de todos los demás. Pero ahora, por primera vez en años, sentía el aguijón de un desafío. Uno de sus lugartenientes entró en la habitación con un aspecto nervioso. «Tenemos un problema, señor
Kane no levantó la vista. Estoy al tanto. Los buitres están bajo custodia. Es más que eso, dijo el hombre, su voz temblando. Alguien ha estado indagando en sus finanzas. Las cuentas están siendo señaladas. Las transacciones están siendo rastreadas. La mano de Kane se apretó sobre el vaso de whisky que sostenía. ¿Quién? Aún no lo sabemos, pero averígualo, interrumpió Kane, su voz helada. Y ocúpate de ello. Quiero que quien sea responsable entienda el costo de cruzarse conmigo. De vuelta en Fairview, Malcolm y David trabajaban incansablemente para maniobrar alrededor de Kane. David había establecido una conexión segura para alimentar a Malcolm con actualizaciones en tiempo real sobre su progreso. Mientras tanto, Malcolm coordinaba con Carter Williams y el FBI, compartiendo la información que David desenterraba. Carter llamó a Malcolm esa tarde, su tono serio. Tenemos órdenes de arresto para Kane, pero es un fantasma. Si no nos movemos rápido, desaparecerá por completo. No vamos a dejar que se escabulla, dijo Malcolm. David está cerca de entrar en sus cuentas. Una vez que tengamos el rastro del dinero, sabremos exactamente dónde golpearlo. Solo ten cuidado, Malcolm, advirtió Carter. Kane no es el tipo de hombre que deje las amenazas sin respuesta. Los dedos de David volaban sobre su teclado, líneas de código fluyendo por su pantalla. Estaba tan cerca de romper la encriptación de Kane. Pero mientras trabajaba, surgió una alerta en uno de sus monitores. Abuelo, dijo David, su voz tensa por la alarma. Creo que me han descubierto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Malcolm, ya en alerta. David señaló la pantalla, aunque Malcolm no pudiera verla. Alguien está intentando romper mi sistema. Son buenos, realmente buenos. Tengo medidas de protección en marcha, pero esto se va a poner complicado. ¿Puedes manejarlo?, preguntó Malcolm. La mandíbula de David se tensó. No tengo opción. Durante la siguiente hora, David peleó una batalla silenciosa contra los operadores cibernéticos de Kane, su apartamento lleno del rápido clic de teclas y el suave zumbido de sus computadoras. Cada vez que intentaban romper sus defensas, David contraatacaba, pero el esfuerzo empezaba a notarse. Finalmente, David soltó una risa triunfante. «Lo tengo, estoy dentro». «¿Qué encontraste?», preguntó Malcolm. La sonrisa de David se desvaneció mientras escaneaba los datos. «Abuelo, Kane tiene más que dinero. Tiene expedientes sobre ti, sobre mí, sobre Carter, sobre todos los involucrados. Sabe quiénes somos». La expresión de Malcolm se oscureció. «Entonces tenemos que movernos, ahora». Con el avance de David, el FBI tenía todo lo necesario para desmantelar el imperio de Kane. Malcolm y Carter coordinaron los siguientes pasos, enfocándose en el centro de operaciones de Kane, un almacén fuertemente custodiado en las afueras de una ciudad vecina. «Lo atacamos con fuerza y rapidez», dijo Carter durante una reunión informativa con su equipo. «Destrozamos sus recursos, a sus hombres y su capacidad de operar. Pero prepárense, Kane no caerá sin pelear». Malcolm, aunque técnicamente era un forastero, estaba en el centro de la planificación. Sus años de experiencia militar lo convertían en un activo invaluable y su determinación inspiraba al equipo. Mientras el equipo de asalto se preparaba para moverse, David llamó a Malcolm una última vez. «Ten cuidado, abuelo». La voz de Malcolm se suavizó. «Lo hiciste bien, David. No podría haber hecho esto sin ti». «Solo regresa en una pieza», dijo David. Bajo la cobertura de la oscuridad, el equipo de asalto avanzó. El almacén se perfilaba por delante, su exterior anodino pero pululante de actividad. Adentro, los hombres de Kane se preparaban para mover lo que quedaba de sus activos, sin saber la tormenta que estaba a punto de golpear. Malcolm y Carter lideraron la carga, sus movimientos precisos y calculados. La redada fue rápida y decisiva, con agentes irrumpiendo en el almacén desde múltiples puntos. Los hombres de Kane respondieron, pero no eran rival para el asalto coordinado. En el caos, Malcolm se encontró cara a cara con Victor Kane. El jefe del crimen estaba de pie en el centro de una improvisada sala de mando, su expresión calma a pesar del tiroteo que lo rodeaba. «Entonces, tú eres el que me ha estado causando tantos problemas», dijo Kane, su voz suave y fría. «Y tú eres el que pensó que podía salirse con la suya», respondió Malcolm, su escopeta apuntando directamente al pecho de Kane. Kane sonrió. «Estás cometiendo un error, Carter. Acabar conmigo no cambiará nada. Alguien más tomará mi lugar». «Tal vez», dijo Malcolm, «pero no serás tú». Kane fue a por una pistola oculta, pero Malcolm fue más rápido. Un único disparo resonó, y Kane cayó, su imperio desmoronándose a su alrededor.
Con Kane muerto y su red desmantelada, Fairview finalmente encontró la paz. El FBI incautó millones de dólares en activos, y Malcolm regresó a su tranquila vida en el porche. David lo visitó una semana después, sentándose junto a su abuelo mientras observaban la puesta de sol. «Lo lograste», dijo David. «Lo logramos», corrigió Malcolm, una leve sonrisa en los labios. La pelea había sido larga y dura, pero por primera vez en años, Malcolm sintió una sensación de cierre. Y mientras miraba al horizonte, sabía que no importaba qué desafíos vinieran después, él estaba listo. El sol se encontraba bajo en el cielo sobre Fairview, proyectando largas y doradas sombras sobre el pueblo que, durante tanto tiempo, había estado cubierto de miedo. Ahora, con el imperio de Victor Kane desmantelado y los buitres reducidos a restos dispersos, el pueblo estaba finalmente en paz. Pero para Malcolm Carter, la paz era un concepto efímero. Mientras se sentaba en su porche, el suave zumbido de las cigarras en el fondo, sus pensamientos estaban lejos de ser tranquilos. El familiar sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava atrajo la atención de Malcolm. Un auto elegante se estacionó en su entrada, y de él emergió David Carter, luciendo más cansado de lo usual, pero llevando la sonrisa satisfecha de alguien que había librado una dura batalla y ganado. En sus manos había un maletín de computadora portátil, un sutil recordatorio del papel que había desempeñado en la caída de Victor Kane. «Abuelo», llamó David mientras se acercaba, su voz ligera pero teñida de preocupación. «¿Cómo te sientes?» Malcolm ofreció una pequeña sonrisa, señalando la silla junto a él. «Mejor ahora que estás aquí. Toma asiento». David se sentó, colocando el bolso a sus pies. Por un momento, los dos hombres se sentaron en silencio, cómodo, observando el mundo pasar. Fue Malcolm quien finalmente rompió el silencio. «¿Cómo va la limpieza?», preguntó, su tono casual pero curioso. David suspiró. «El FBI está atando cabos sueltos. Los activos restantes de Kane están siendo incautados, y sus cuentas offshore han sido congeladas. Están rastreando sus conexiones restantes, pero sin él al timón, toda la operación se está desmoronando». Malcolm asintió, el más mínimo destello de satisfacción cruzando su rostro. Bien, ya era hora de que alguien limpiara el desastre. David dudó antes de hablar nuevamente. «Sabes, abuelo, no tenías que involucrarte en esto. La mayoría de la gente solo habría llamado a la policía y dejado que ellos se encargaran». «La mayoría de la gente no ha visto lo que yo he visto», respondió Malcolm, su voz baja pero firme. «He pasado mi vida luchando batallas, David. Algunas en el campo de batalla, otras en mi propio patio trasero. Si no me levanto por lo que es correcto, ¿quién lo hará?». David miró a su abuelo con nueva admiración. «Eres mucho más valiente que la mayoría de la gente que conozco». «No se trata de valentía», dijo Malcolm negando con la cabeza. «Se trata de hacer lo que debe hacerse». A medida que pasaban los días, Fairview lentamente volvía a su ritmo normal. Las calles que una vez fueron dominadas por los buitres ahora estaban calmadas y tranquilas. Las familias salían sin miedo, y los negocios que habían cerrado sus puertas reabrieron con un renovado sentido de esperanza. Malcolm, una vez visto solo como el anciano en la esquina, se había convertido en algo así como una leyenda local. Aunque nunca buscó reconocimiento, la palabra sobre su papel en la caída de los buitres se regó rápidamente. Los vecinos se detenían a agradecerle, a menudo dejando pasteles caseros o productos frescos como muestras de gratitud. Pero Malcolm permaneció humilde, siempre redirigiendo el crédito. «No fui solo yo», solía decir, «fue un esfuerzo de equipo». A pesar de la victoria había una preocupación persistente, la sombra de Victor Kane. Aunque el mismo hombre se había ido, su red había sido vasta, y Malcolm sabía que no todos los vinculados a él se irían en silencio. Una noche, mientras Malcolm y David revisaban los informes finales del FBI, David mencionó un descubrimiento preocupante. «Abuelo, encontré algo en los archivos de Kane». Había referencias a otra figura, alguien llamado Gideon Wells. Parece que fue el respaldo financiero de Kane. Malcolm frunció el ceño, su agudamente analizando inmediatamente las implicaciones. «Wells, ¿qué sabemos sobre él?». «No mucho», admitió David. «Es cuidadoso, casi tanto un fantasma como lo fue Kane. Pero si Kane era el operador, Wells podría haber sido el arquitecto». Malcolm se recostó en su silla, su expresión pensativa. «Entonces necesitamos estar listos. Si Wells decide retomar donde Kane dejó, tendremos que detenerlo». David miró a su abuelo, una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos.
¿Estás seguro que quieres seguir luchando? Ya has hecho mucho. Los ojos de Malcolm se encontraron con los de David, su mirada firme. Mientras haya una pelea que valga la pena pelear, seguiré adelante. Una tarde, mientras Malcolm y David caminaban por las calles de Fairview, pasaron por un grupo de niños jugando baloncesto en un parque cercano. El sonido de sus risas llenaba el aire, un marcado contraste con el miedo que había aferrado al pueblo solo semanas antes. David se detuvo, observando a los niños con una sonrisa. Es agradable ver el pueblo así de nuevo. Malcolm asintió. Eso es por lo que estábamos luchando. No solo para detener a los malos, sino para darles una oportunidad de crecer en un lugar mejor. David se volvió hacia su abuelo, una pregunta que había estado rondando en su mente, finalmente saliendo a flote. Abuelo, ¿alguna vez te cansas de ello? ¿De las peleas, las constantes batallas? Malcolm pensó por un momento antes de responder. A veces. Pero luego recuerdo por qué empecé. He visto lo que pasa cuando la gente buena no hace nada, y he visto lo que pasa cuando se levantan. Mientras pueda levantarme, lo haré. Mientras el sol se ponía sobre Fairview, proyectando una cálida luz dorada sobre el pueblo, Malcolm y David regresaron al porche. Se sentaron en silencio, el peso de sus experiencias compartidas asentándose entre ellos. Pero también había un sentido de paz, una cosa rara y preciosa. David sacó su computadora portátil, listo para continuar rastreando a Gideon Wells. Malcolm, mientras tanto, se recostó en su silla, observando el horizonte con una determinación tranquila. Abuelo, dijo David rompiendo el silencio, si Wells hace un movimiento lo detendremos. Malcolm sonrió levemente. Claro que lo haremos. La lucha no había terminado, no completamente, pero por ahora, Fairview estaba a salvo, y Malcolm Carter, el más improbable de los héroes, había demostrado una vez más que la edad, como el miedo, no era una barrera para el coraje. El mundo podría no conocer su nombre, pero la gente de Fairview nunca olvidaría lo que había hecho. Y tampoco lo olvidaría David, quien había aprendido de su abuelo la lección más importante de todas. A veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es una persona que se niega a retroceder. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.